The site where the Ark of the Covenant was known to have been stored in Israel for 2 decades is about to be excavated for the... Is this truly a sign from the Lord that a big change is imminent? Could this be the prophecy from the book of Zechariah? Ocurrir en Jerusalén, algo tan impactante que millones ya se están preguntando, ¿está Jesús a punto de regresar? Durante más de 2000 años, uno de los lugares más sagrados del mundo permaneció en silencio. Ahora, nuevas excavaciones están revelando descubrimientos inesperados y los expertos están asombrados. ¿Será esto el cumplimiento de antiguas profecías? Estamos presenciando con nuestros propios ojos lo que el profeta Zacarías escribió hace milenios. Jerusalén, escenario de eventos sobrenaturales a lo largo de los siglos, vuelve a estremecer al mundo. Y lo que se ha encontrado podría cambiar todo lo que crees sobre los últimos tiempos. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entender por qué este hallazgo podría ser la señal más clara hasta ahora de que algo grandioso está por suceder. En una ceremonia de inmersión aparentemente ordinaria, una columna luminosa inexplicable rodeó al ministro religioso, moviéndose con patrones que desafiaban cualquier explicación tecnológica. Poco después, fracturas recién formadas marcaron la superficie del monte sagrado, coincidiendo de manera precisa con las escrituras antiguas que hablan del retorno del ungido. Posteriormente, objetos brillantes no identificados circundaron la entrada clausurada del templo, mientras vibraciones sísmicas de baja intensidad sacudían los cimientos, justo cuando la humanidad atraviesa su momento más turbulento. Exactamente como fue profetizado en las enseñanzas del Nazareno. No te vayas ahora, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Debía ser una ceremonia religiosa sin mayor relevancia, serena, íntima, desarrollándose cerca de las corrientes pacíficas del caudal histórico, mientras el sol descendía en el horizonte. Grupos familiares ocupaban los márgenes del afluente. La temperatura era agradable, las aguas permanecían inmóviles y las plegarias susurradas se esparcían por el espacio. Absolutamente nadie imaginó lo que estaba por manifestarse cuando el clérigo introdujo al nuevo seguidor bajo las aguas. Precisamente al concluir las palabras sagradas del ritual, una emisión lumínica bajó desde las alturas, totalmente distinta a cualquier fenómeno conocido. No provenía de los rayos solares filtrándose entre formaciones nubosas. Tampoco representaba ningún tipo de distorsión óptica sobre la superficie líquida. Esta emanación se desplazaba con deliberación consciente. Descendió en espiral como si fuera un lazo de energía pura, ciñéndose sobre la espalda del oficiante y envolviendo también a quien recibía el sacramento. Quienes presenciaron el suceso relataron posteriormente que la atmósfera pareció comprimirse mientras emitía ondulaciones, generando una especie de resonancia energética. Múltiples personas describieron una sensación térmica que los recorrió internamente, diferente al calor atmosférico, más bien una temperatura reconfortante y profunda que provocaba cosquilleo epidérmico mientras simultáneamente aceleraba sus pulsaciones cardíacas. Un hombre de edad avanzada expresó en voz baja: fue como si el cauce fluvial suspendiera su existencia momentáneamente. Conforme la emisión ganaba potencia, inició un patrón rítmico de pulsaciones, aumentando su luminosidad con cada oscilación que simulaba latidos vitales. Las manifestaciones lumínicas naturales jamás exhiben estas características. No mantenía estabilidad, tampoco mostraba sutileza, poseía vida propia. Ciertos observadores afirmaron que la radiación luminosa parecía sincronizarse con las invocaciones pronunciadas, expandiéndose y contrayéndose en intensidad mientras el ministro articulaba cada palabra. Otros juraron haber detectado fragmentos microscópicos en su interior, semejantes a incandescencias ígneas, flotando sin gravedad aparente. Las personas que documentaban la ceremonia mediante dispositivos móviles capturaron el acontecimiento, pero el material visual
presentó comportamientos anómalos. En determinadas grabaciones, la luminiscencia aparece con intensidad cegadora, prácticamente desintegrándose en tonalidades blanquecinas absolutas. En otras secuencias, titila como si provocara interferencias electromagnéticas en los componentes electrónicos. Cuando las secuencias empezaron a circular por Internet, las corporaciones tecnológicas las clasificaron rápidamente como irregularidades sin verificación, limitando su alcance deliberadamente. Sin embargo, aquellos que experimentaron la radiación personalmente sostuvieron firmemente sus declaraciones. Numerosos testigos expresaron que el entorno se percibía saturado, ionizado, como si las leyes físicas convencionales se hubieran suspendido temporalmente para permitir la entrada de algo trascendental. Una mujer que lloraba intensamente junto al margen fluvial narró después su experiencia. Quedé completamente paralizada. Experimenté una tranquilidad que jamás había sentido en mi existencia. Y también terror, pero no de naturaleza negativa. El pavor que surge cuando comprendes que la divinidad es tangible. El acontecimiento resonaba con demasiada precisión con las descripciones del segundo capítulo de los Hechos, donde flamas divididas descendieron sobre los seguidores del movimiento, y el primer capítulo del Apocalipsis, donde la irradiación celestial emanaba con resplandor sobrenatural. Académicos y líderes espirituales alrededor de la ciudad santa deliberaron discretamente sobre si esto constituía una expresión del poder sagrado, una presencia divina manifestándose o algo incluso más trascendental, porque lo verdaderamente perturbador de este instante no residía únicamente en la luminosidad observada, sino en las consecuencias posteriores. Durante los días subsiguientes, la ciudad antigua comenzó a registrar una sucesión de fenómenos extraordinarios, la montaña sagrada fragmentándose, luminarias enigmáticas orbitando el firmamento y ondulaciones telúricas propagándose bajo los cimientos urbanos. Y entonces surgió el interrogante que ahora pesa sobre cada observador, cada registro audiovisual, cada rumor circulante. ¿Acaso esta manifestación luminosa durante el bautismo representó la señal inaugural, el indicador preliminar de algo considerablemente más significativo aproximándose a la metrópoli profética? Algo sobre lo cual la humanidad ha recibido advertencias durante 2 milenios, algo que posiblemente estemos contemplando en su desarrollo actual. Las primeras notificaciones llegaron sin alboroto. Un montañista detectó una fisura estrecha, atravesando un sendero transitado frecuentemente sobre el monte histórico. Inicialmente pareció ordinaria, el tipo de deterioro previsible en una elevación sometida a siglos de vientos, precipitaciones y pisadas humanas. No obstante, al amanecer siguiente, aquella fisura única se había expandido, ramificándose en múltiples fracturas menores que se extendían hacia los sepulcros ancestrales excavados en las laderas rocosas. Los visitantes comenzaron a compartir fotografías, inconscientes de que estaban registrando las etapas iniciales de algo bastante más siniestro. En pocos días, geólogos israelíes arribaron portando instrumentación especializada. Lo que descubrieron asombró incluso a expertos experimentados. Sus aparatos detectaron micromovimientos bajo la formación montañosa, desplazamientos minúsculos en el lecho rocoso, ocurriendo en intervalos irregulares, demasiado sutiles para percepción humana directa, pero inconfundibles en sus lecturas gráficas. El aspecto más inquietante no era el movimiento mismo, sino su dirección. La zona de tensión formándose debajo del monte se alineaba perfectamente sobre el eje este-oeste descrito en las escrituras antiguas de Zacarías capítulo 14. Según los textos sagrados, cuando el ungido regrese, sus pies se posarán sobre esta elevación y se dividirá de este a oeste
formando un valle masivo. Los geólogos, desconocedores de la conexión bíblica, simplemente reportaron lo que sus instrumentos mostraban, una línea de presión formándose exactamente sobre esa trayectoria. Pero los arqueólogos pronto intervinieron con sus propios hallazgos. Varios caminos pétreos intactos durante décadas aparecieron partidos por la mitad, como si alguien hubiera arrastrado una cuchilla a través de roca milenaria. Tumbas familiares, datadas de siglos atrás, mostraban fracturas recientes atravesando las tapas de los sarcófagos. Nada en estas roturas coincidía con erosión natural. Eran súbitas, limpias y en varios casos idénticas en ángulo. Más alarmante aún, el radar de penetración terrestre reveló cavidades profundizándose bajo la cresta oriental de la montaña. Cavidades que no existían durante estudios previos. Algo se estaba desplazando bajo el monte sagrado, no aleatoriamente, sino siguiendo un patrón que reflejaba las escrituras con precisión aterradora. La profecía y la ciencia raramente comparten la misma mesa. Sin embargo, aquí en la cresta con vista a la ciudad antigua se intersectaban. Zacarías 14:4 había hablado de este evento exacto hace casi 2500 años. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte, y la montaña se partirá en dos de este a oeste. Ahora científicos, sin darse cuenta, estaban confirmando que la montaña se comportaba como si se estuviera preparando para una ruptura futura. Varios expertos sísmicos emitieron advertencias cautelosas. Los micromovimientos, aunque pequeños, estaban aumentando en frecuencia. Sugirieron que si la presión continúa acumulándose a lo largo de la falla bajo la montaña, podría escalar a un terremoto mayor del tiempo final, uno capaz de rasgar la cresta abierta y formar un valle natural conduciendo directamente a la puerta oriental, exactamente como describe la profecía. Esto planteó una pregunta escalofriante. ¿Acaso la Tierra misma está entrando en una alineación premesiánica? ¿Está la naturaleza comenzando a prepararse para un evento que la humanidad ha olvidado hace mucho, pero que la tierra de la Ciudad Santa no puede ignorar? Y si la montaña se está desplazando ahora, ¿qué viene después? No te vayas a ninguna parte. En el próximo segmento, un descubrimiento bajo la superficie revela algo aún más impactante. Una señal que nadie esperaba en nuestra generación. Permanece conmigo. Necesitas ver lo que fue encontrado. En los días posteriores a los extraños movimientos bajo el monte sagrado, otro fenómeno comenzó a captar atención. Esta vez, no desde el suelo, sino desde el cielo. Lo que lo hacía perturbador era la sincronización temporal. La montaña se estaba desplazando abajo. Sin embargo, encima de ella, algo más había comenzado a aparecer, como si la tierra y los cielos estuvieran reaccionando en conjunto. Comenzó con un turista filmando la puesta de sol desde la cresta. En la esquina del encuadre, una esfera luminosa flotaba lentamente sobre la entrada oriental. Al principio, el turista asumió que era un dispositivo aéreo no tripulado, pero estos aparatos no permanecen perfectamente inmóviles contra vientos cruzados fuertes, ni se iluminan y oscurecen rítmicamente como algo respirando luz hacia el aire. Durante las siguientes 2 noches, más avistamientos siguieron. Desde diferentes vecindarios, el antiguo barrio al sur, la ciudad vieja, las pendientes del valle oriental, las personas registraron orbes de luz dorada blanca moviéndose con precisión deliberada. Algunas flotaban en un lugar como si observaran la ciudad. Otras se movían en formaciones triangulares, separándose y recombinándose con movimiento fluido y coordinado. Lo que capturó más atención fue su comportamiento cerca del monte histórico, el mismo lugar donde habían aparecido nuevas fracturas días antes. Los testigos dijeron que las luces flotaban lentamente sobre la cresta, pausando sobre ciertos puntos como si trazaran líneas invisibles a través del cielo. La alineación se sintió demasiado intencional
para descartarla como coincidencia. Un piloto retirado que vio el fenómeno comentó que ninguna aeronave que conociera podría realizar tales movimientos. Ascensos verticales abruptos, paradas instantáneas, cambios direccionales perfectamente suaves. Estos no eran movimientos mecánicos, eran casi receptivos. Algunos observadores notaron algo más. Cuando las luces flotaban sobre la puerta oriental, las piedras doradas debajo de ellas parecían brillar débilmente, como si estuvieran iluminadas desde dentro. Nadie pudo ponerse de acuerdo si era reflejo, distorsión o algo completamente diferente. Las comparaciones con las escrituras llegaron casi inmediatamente. En varios relatos de testigos oculares, las luces se asemejaban a descripciones de mensajeros angelicales, presencias luminosas apareciendo en la noche, moviéndose sin sonido, sin alas, sin advertencia. El libro de los Salmos menciona mensajeros como llamas de fuego, y la conexión se convirtió en un susurro silencioso extendiéndose por toda la ciudad. Las autoridades no ofrecieron explicaciones. De hecho, su silencio planteó más preguntas. Varios de los primeros videos fueron misteriosamente eliminados, marcados como restringidos debido a anomalías visuales inusuales. Sin embargo, las personas continuaron capturando nuevas imágenes cada noche. Para muchos, estas luces flotantes se sintieron menos como fenómenos aéreos aleatorios y más como señales, marcadores sutiles y silenciosos apareciendo sobre las ubicaciones exactas vinculadas a la profecía antigua. El suelo había comenzado a moverse y ahora el cielo parecía responder. Cualquiera que fueran estas luces, se comportaban como si estuvieran presenciando la ciudad o esperando algo aún desarrollándose. Mientras el cielo de la metrópoli brillaba con luces inexplicadas, el suelo bajo la ciudad continuaba comportándose de maneras que dejaban a los especialistas intranquilos. Al principio, los temblores eran tan débiles que la mayoría de los residentes los descartaron como vibraciones pasajeras. Un camión en una carretera distante, construcción, suelo cambiante. Pero para la tercera ocurrencia en una sola semana, los expertos confirmaron lo que los locales ya estaban sintiendo. Microterremotos estaban golpeando la ciudad sin ninguna causa tectónica identificable. Estos no eran eventos sísmicos típicos. Los instrumentos detectaron pulsos cortos y agudos, demasiado superficiales y demasiado localizados para estar vinculados a actividad de fallas conocidas. Sin embargo, el momento era imposible de ignorar. Cada temblor ocurría dentro de días de nuevas convulsiones globales, escaladas de conflictos armados, tormentas violentas, erupciones volcánicas e inundaciones repentinas a miles de kilómetros de distancia. Era como si todo el planeta estuviera exhalando en respiraciones irregulares y angustiadas. Aproximadamente al mismo tiempo, sismólogos, monitoreando la actividad subterránea de la ciudad, captaron algo más extraño. Una frecuencia repetitiva de 111 Hz resonando bajo la ciudad antigua. Esta no era la vibración de maquinaria, ni el eco del movimiento de transporte o construcción. Era un tono constante, rítmico, casi musical, la misma frecuencia rara registrada en eventos inexplicables anteriores cerca de sitios sagrados antiguos. Algunos lo descartaron como un fallo del equipo. Otros admitieron discretamente que no podía explicarse por procesos geológicos naturales. Para muchos, observando estos eventos desarrollarse, el patrón se sintió escalofriantemente familiar. El Nazareno había hablado de esta secuencia exacta en el Evangelio según Mateo capítulo 24. Nación se levantará contra nación. Habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares.
Los llamó el comienzo de dolores de parto, señales que aumentarían en velocidad e intensidad a medida que el mundo se acercara a un punto de inflexión profético. Y eso es exactamente lo que los datos ahora mostraban. Los terremotos no estaban disminuyendo, se estaban acelerando. La metrópoli temblaba mientras Asia se inundaba, Europa ardía y el Pacífico se abría con fuego volcánico. El caos aleatorio ya no era una explicación convincente. Estos eventos estaban sincronizados de una manera que se sentía menos como coincidencia y más como una alarma global. Investigadores que normalmente evitan el lenguaje profético comenzaron a usar frases como convergencia, escalada y sincronización global. Un analista incluso declaró extraoficialmente: es casi como si la Tierra estuviera respondiendo a algo o anticipando algo. Ya sea científico o sobrenatural, el mensaje era el mismo. El patrón coincide con las advertencias pronunciadas hace 2000 años. Y si los dolores de parto han comenzado, ¿qué viene después de ellos? Antes de pasar a la próxima revelación, que conecta todas las señales anteriores, asegúrate de darle like a este video, comentar presente y suscribirte. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender lo que se está desarrollando a nuestro alrededor ahora mismo. Los descubrimientos en el Monte Sagrado ya habían atraído a científicos, teólogos y periodistas al área, pero ninguno de ellos esperaba lo que sería descubierto a continuación, no en la superficie, sino muy por debajo de ella. Lo que comenzó como un estudio geológico de rutina se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos que la ciudad ha visto en décadas. Durante un escaneo estructural destinado a mapear zonas de presión subterráneas, los investigadores utilizaron imágenes asistidas por inteligencia artificial avanzada para analizar las capas subsuperficiales de la montaña. El objetivo era simplemente entender los micromovimientos que causaban las fracturas recientes. En cambio, el escaneo reveló un gran vacío rectangular, perfectamente formado, perfectamente sellado y completamente desconocido para cada registro histórico. La cavidad era demasiado simétrica para ser natural, demasiado limpia para ser erosión, demasiado oculta para ser accidental. Una semana después, equipos de excavación abrieron cuidadosamente una entrada estrecha que conducía a la cámara. El aire que escapó era frío e inmóvil, intacto, como si hubiera estado sellado durante siglos. En lo que el arqueólogo entró, se sintió menos como una cueva y más como un santuario oculto. Pero el mayor impacto esperaba en la pared del fondo. Allí, talladas en un solo bloque masivo de piedra, había líneas de inscripciones en paleohebreo, una escritura más antigua que la mayoría de los manuscritos bíblicos sobrevivientes. La frase central se destacaba inmediatamente, tallada más profundamente que el resto, como si estuviera destinada a llevar un peso extraordinario. El rey regresa. Los eruditos discutieron sobre su edad, pero la pátina dentro de los grabados sugería autenticidad. Este no era un tallado moderno destinado a provocar histeria. Había sido escrito mucho antes de la era del Israel moderno, mucho antes de la turbulencia política de la región, mucho antes del turismo o la arqueología. Alguien en un tiempo perdido para la historia había grabado un mensaje que hoy resuena con intensidad profética. Igualmente impactante fue la orientación de la cámara. Las mediciones láser revelaron que se alineaba directamente con la puerta oriental, la misma puerta sellada durante siglos y creída por las tradiciones judía, cristiana e incluso algunas islámicas como la entrada por la que el ungido caminará un día. Tal precisión no podía ser una coincidencia. Mientras los investigadores documentaban el sitio, los instrumentos captaron vibraciones débiles dentro del piso de la cámara. Pulsos rítmicos sutiles, demasiado bajos para ser sentidos por el cuerpo,
pero detectables en los sensores. Al principio, el equipo lo descartó como interferencia, pero cuando se trajo equipo de agencias externas, la lectura apareció nuevamente, un temblor lento y constante, como si algo profundo bajo la cámara estuviera activo, no moviéndose, no desplazándose, sino vivo de una manera que desafiaba la explicación geológica directa. Cada vez más, la cueva se sentía menos como una cámara funeraria y más como un marcador profético, intencionalmente oculto, esperando que una generación futura, tal vez esta, fuera descubierta. Un mensaje dejado bajo la montaña, una advertencia tallada en piedra antigua, una declaración destinada a ser encontrada solo cuando el tiempo se acercara a su cumplimiento. Cuanto más profundo se adentraba el equipo de excavación en la cámara oculta, más fuerte se volvía la sensación de que este lugar nunca estuvo destinado a un descubrimiento ordinario. Cada piedra, cada talla, cada eco en el aire frío parecía susurrar un propósito mucho más allá de la preservación histórica. Y luego, en la sección trasera de la habitación, detrás de un arco de piedra estrecho, lo encontraron. Al principio parecía un montículo de roca cubierta de polvo, pero una vez que las capas de escombros fueron cuidadosamente cepilladas, surgió un brillo metálico, débil, tenue e inconfundiblemente antiguo. Lo que yacía ante ellos era un cofre dorado, su superficie empañada por el tiempo, pero aún reflejando un resplandor profundo y cálido. Incluso bajo iluminación débil, el objeto irradiaba una presencia que congeló al equipo en silencio. Cuando el polvo se despejó, la forma completa del cofre quedó a la vista. En su tapa había dos figuras, querubines, con sus alas extendidas, enfrentándose entre sí, no forjados toscamente, sino elaborados con precisión imposible de atribuir a herramientas primitivas. Las proporciones eran exactas, los detalles refinados, y el diseño coincidía con las descripciones del libro del Éxodo con precisión inquietante. El parecido con el Arca de la Alianza era innegable. Para determinar la autenticidad, los metalúrgicos realizaron pruebas iniciales. La aleación de oro no contenía impurezas modernas. Algunas aleaciones dentro de la estructura interior estaban compuestas de técnicas perdidas para la metalurgia contemporánea. Esta no era una réplica, no el trabajo de artesanos modernos, pertenecía a una era tecnológica que no debería existir. Pero el descubrimiento más preocupante provino de los escaneos de radiación. Mientras el cofre en sí no emitía niveles dañinos, el espacio inmediatamente a su alrededor mostraba anomalías energéticas, ráfagas irregulares de partículas ionizantes, del mismo tipo reportado en otros supuestos encuentros con el arca a lo largo de la historia. No peligrosos, no constantes, pero presentes, como electricidad estática persistiendo en el aire de una tormenta que aún no ha estallado. Y luego estaban las marcas alrededor del pedestal debajo del cofre. A diferencia de las inscripciones en las paredes de la cámara, estos símbolos estaban grabados con propósito. Patrones protectores, diseños rituales antiguos y marcas de límite utilizadas históricamente para designar zonas sagradas o restringidas. Esta cámara no era una tumba, no era para almacenamiento, era para preservación, posiblemente para un momento futuro. Un momento que ahora está llegando. Los eruditos, aún cautelosos, debatieron las implicaciones. Si esto era verdaderamente el arca o incluso una versión de transición preservada por sacerdotes antes de la destrucción del primer templo, entonces la línea de tiempo profética que rodea la ciudad antigua acababa de acelerarse dramáticamente. El arca se describe como el asiento de la presencia divina, el trono de la divinidad en la tierra, el objeto asociado con el pacto, el juicio y la intervención divina. Y había sido encontrada en una cámara alineada con la puerta oriental, la misma puerta por la que se predice que el ungido entrará. Con el monte abriéndose, las luces en el cielo y el rugido profundizándose bajo la ciudad, el descubrimiento de este cofre no se sintió como arqueología, se sintió como una cuenta regresiva, y la próxima revelación
Lo que descubrieron dentro de este cofre dorado es aún más asombroso. Quédate conmigo. Lo que estaba oculto dentro puede redefinir todo lo que pensábamos que sabíamos. Cuando el cofre dorado finalmente se abrió, nadie en la cámara respiraba. El aire se sentía cargado, como si la habitación misma entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de revelarse. La tapa, aunque pesada, se levantó sin resistencia, casi como si hubiera estado esperando este momento preciso en la historia para ser tocada nuevamente. Dentro del cofre yacían 3 artefactos, cada uno descansando en su propio compartimento de hueco, preservados en un estado que desafiaba todas las leyes naturales de descomposición. La vista era abrumadora, no por grandeza, sino por reconocimiento. Estos no eran objetos desconocidos, eran artículos descritos directamente en las Escrituras, objetos vinculados al pacto, sustento y autoridad divina. El primer objeto atrajo la atención de todos de inmediato. Un par de tabletas de piedra, lisas pero grabadas con marcas inconfundiblemente antiguas. La escritura se asemejaba al paleohebreo, cada carácter tallado con precisión, intacto por erosión o desgaste. La luz de las lámparas de los arqueólogos se reflejaba en las tabletas con un brillo apagado, como si la piedra misma estuviera absorbiendo y liberando luz al mismo tiempo. El parecido con las tabletas de los 10 mandamientos era directo, casi confrontacional. Si son auténticas, estas tabletas no eran reliquias, eran declaraciones, palabras inmutables preservadas en piedra. Junto a las tabletas descansaba una jarra dorada, sellada, pero lo suficientemente transparente como para revelar lo que había dentro. Dentro de ella había una sustancia cristalizada, con color de miel y brillando débilmente bajo la luz. Las pruebas posteriores sugirieron que tenía propiedades orgánicas diferentes a cualquier compuesto moderno. Quienes la estudiaron susurraron la posibilidad obvia pero sorprendente. Este podría ser el maná, el pan del cielo descrito en el Éxodo, el sustento milagroso que alimentó a Israel durante su viaje por el desierto. La jarra, a pesar de su edad, no mostraba oxidación, ni descomposición, ni contaminación. Lo que estaba dentro había sido preservado perfectamente, intacto por moho, bacterias o tiempo. Era como si la naturaleza misma hubiera sido impedida de interferir. El artefacto final fue quizás el más asombroso. Una vara de madera descansando diagonalmente sobre material similar a seda que no se había desmoronado a pesar de siglos bajo tierra. La vara estaba intacta, su superficie pulida, y en su punta había flores de almendro, secas pero completamente preservadas, no quebradizas, no desmoronándose. Las flores parecían como si hubieran sido cortadas solo días antes. Este detalle era inconfundible. Coincidía con el relato bíblico de la vara de Aarón que floreció, la señal que la divinidad dio para confirmar su sacerdocio elegido. Un símbolo de autoridad divina brotando a la vida de madera muerta. 3 artefactos, cada uno imposible. 3 símbolos, cada uno vinculado a una dimensión diferente de la relación de la divinidad con la humanidad. Ley, provisión, autoridad. Juntos formaban una tríada teológica, un mensaje, un recordatorio del pacto divino, el cuidado divino y el orden elegido por la divinidad. Pero fue su momento lo que más inquietó a los eruditos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué artículos ocultos durante milenios emergerían en la misma ventana de tiempo que luces inexplicadas, montañas cambiantes, temblores proféticos e inscripciones redescubiertas proclamando "El Rey regresa"? Estos artefactos no eran solo históricos, eran señales, marcadores silenciosos y preservados apuntando hacia un momento futuro predicho hace mucho tiempo. Y su repentina reaparición en un mundo temblando con señales sugería una conclusión. El cielo está preparando la tierra para algo monumental, algo ya puesto en marcha. A través de siglos de escritura profética, un tema recurrente resuena en Zacarías, Mateo, Ezequiel, Apocalipsis e incluso el libro de los Hechos. En la temporada final de la historia humana, el mundo no recibirá una sola señal,
sino una convergencia de muchas, no dispersas, no aisladas, sino sincronizadas, llegando casi como un mensaje unificado. Eso es lo que hace que este momento sea tan sin precedentes. Durante generaciones, los teólogos imaginaron la profecía como una línea de eventos, uno siguiendo a otro en secuencia. Sin embargo, las Escrituras a menudo describen el final no como una línea de tiempo recta, sino como un punto de colisión, un momento cuando los reinos espiritual, geológico, político y celestial comienzan a vibrar en armonía, señalando que la historia está entrando en una nueva fase. Los profetas no solo hablaron de milagros o desastres, hablaron de un planeta respondiendo, la creación despertando y la humanidad siendo confrontada con una decisión que ya no puede retrasar. Hoy ese lenguaje se siente extrañamente literal. Lo que estamos presenciando no es el desarrollo de una sola profecía, sino la formación de un patrón profético. En todo el mundo, sistemas que antes operaban independientemente parecen estar cambiando en paralelo. Naciones inquietándose, fundamentos morales fracturándose, hambre espiritual aumentando y el mundo natural mostrando signos de tensión, como si la creación misma estuviera anticipando algo más allá del control humano. Este tipo de alineación es precisamente lo que el Nazareno describió cuando habló de los dolores de parto que preceden su regreso. No un temblor, sino un ritmo. No una advertencia, sino una cascada. No una perturbación aislada, sino un endurecimiento mundial, como si el tiempo mismo se estuviera preparando para la transición. La pregunta que ahora confronta a la humanidad no es académica, es profundamente personal. ¿Son estos los movimientos de apertura del regreso del ungido? ¿Estamos presenciando las vibraciones tempranas de un momento predicho durante miles de años? La profecía no demanda miedo, demanda conciencia. Invita a la reflexión, no al pánico, e insta a cada oyente a reconocer que el mundo está cambiando de maneras que apuntan más allá de la coincidencia, más allá del azar y más allá de la orquestación humana. Para algunos, estas señales convergentes encienden esperanza. Para otros, provocan incomodidad. Pero para cada persona observando, demandan una respuesta porque ignorarlas no detiene su progresión. Si lo que has visto aquí importa, por favor dale like a este video, comenta "Estoy listo" y suscríbete para seguir las próximas actualizaciones. Ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están buscando respuestas en un mundo caótico. Gracias por ver, por discernir y por quedarte hasta el final. La historia puede estar cambiando, pero ninguno de nosotros enfrenta estos días solo. Un cuerpo atado fue descubierto en una caverna oculta, manos ligadas, rostro cubierto, como si estuviera sellado por juicio. Entonces los cielos respondieron, una luz radiante apareció sobre la torre histórica, brillando sin sol ni llama. Y cuando esa luz se desvaneció, una tormenta descendió, inundando las calles antiguas, mientras el trueno rodaba a través de las colinas sagradas. Sonido, tierra, luz y agua ahora se mueven como uno, declarando, el fin se acerca. Dale like, comenta y suscríbete para que esta advertencia desde la Ciudad Santa pueda despertar al mundo. Durante la festividad de las cabañas, miles de adoradores se congregaron cerca del monte del templo para orar y dar gracias. Mientras la tarde se asentaba sobre la metrópoli, un sonido repentino atravesó la calma, una explosión metálica poderosa que resonó a través del cielo. No era el llamado de un instrumento ceremonial, ni el sonido de ningún instrumento conocido. El tono era profundo, constante, y llenaba el aire como si los cielos mismos hubieran hablado. La multitud cayó en silencio. Muchos detuvieron su oración a mitad, abrumados por la emoción. Algunos levantaron sus manos hacia el cielo, llorando mientras sentían que el sonido pasaba a través de sus cuerpos. Otros dijeron que venía del cielo, una voz que parecía moverse a través de piedra y aire por igual. El momento duró solo segundos. Sin embargo,
Para quienes lo escucharon, se sintió eterno. Los científicos fueron rápidos en responder. Las estaciones meteorológicas a través de Israel registraron cielos despejados, sin truenos, sin movimiento sísmico y sin rastro de ninguna fuente acústica. Los expertos no pudieron encontrar explicación. Sin embargo, para los fieles, parados ante los muros antiguos, no se necesitaba explicación. Sus pensamientos se volvieron a las palabras de Isaías 27:13. Sonará una gran trompeta, y los que se habían perdido regresarán para adorar al Señor. Para ellos, el sonido no era un misterio de la ciencia, sino un mensaje del cielo, un llamado a despertar, a recordar, a regresar. Era como si la voz divina hubiera pasado una vez más sobre la ciudad, provocando tanto temor como esperanza en igual medida. Cuando el último eco se desvaneció, una quietud profunda cubrió el monte. Las personas permanecieron inmóviles, sus rostros iluminados por el último resplandor de la tarde, inseguras de lo que acababan de presenciar. Y entonces, bajo ese silencio, la tierra misma comenzó a temblar, revelando los primeros signos de algo enterrado durante mucho tiempo bajo la ciudad de la profecía. Quédate con nosotros. Lo que siguió a continuación abriría un capítulo que la historia había mantenido oculto durante miles de años. En la ladera oriental de la ciudad antigua, el valle se extiende entre el monte histórico y las murallas de la ciudad. El aire allí es seco e inmóvil, llevando el aroma de piedra y olivos. Generaciones de peregrinos han caminado sus senderos estrechos, inconscientes de lo que yacía oculto bajo sus pies. Fue aquí, en una cresta tranquila del valle, que se encontró una pequeña abertura en la roca, una entrada que conducía a una cueva olvidada. Dentro, la tierra reveló algo que había dormido en silencio durante siglos. Descansando contra la pared de la cueva, había una figura humana preservada y atada. El cuerpo estaba sentado erguido, rodillas atraídas al pecho, envuelto apretadamente en cuerdas ásperas hechas de fibras antiguas. Las hebras se cruzaban una y otra vez, sin dejar ninguna parte del cuerpo libre. Las manos estaban levantadas hacia el rostro, cubriéndolo completamente, como si la persona hubiera intentado esconderse de algo demasiado radiante para contemplar. El polvo y el tiempo se habían endurecido sobre la forma, dándole el color pálido de la piedra circundante. La escena era inquietantemente inmóvil, ni pacífica ni violenta, solo solemne, como si la tierra misma recordara el momento en que fue sellada. Los arqueólogos se movieron con cuidado. Alrededor encontraron pequeños fragmentos de cerámica y un broche de bronce grabado con letras hebreas antiguas. Cuando se cepilló el polvo, apareció una sola palabra: juzgado. La inscripción era más antigua que las marcas de entierro conocidas de la región, y su significado impactó profundamente. Se sintió más como un mensaje dejado en el silencio de la piedra. Cuando el descubrimiento llegó a la ciudad, eruditos y rabinos se reunieron para estudiar el hallazgo. Algunos dijeron que pertenecía a una práctica de entierro olvidada. Otros creían que tenía significado espiritual: la postura atada, el rostro cubierto, la palabra juzgado. Juntos hablaban de la historia más antigua de la humanidad, el hombre escondiéndose de la presencia divina. Los rabinos recordaron la profecía de Isaías: los hombres entrarán en las cuevas de las rocas por el temor del Señor cuando se levante para sacudir la tierra. Para muchos, la cueva en el valle se convirtió en más que un sitio arqueológico. Se convirtió en un espejo del alma, una imagen de esclavitud espiritual, del temor que aún ata a la humanidad cuando se aleja de la luz. Los visitantes permanecieron ante la abertura en silencio, sus rostros iluminados por el sol dominical que se desvanecía. Algunos oraron suavemente, otros simplemente lloraron. El muerto atado parecía hablar sin palabras, recordando a todos los que lo vieron que lo que está oculto bajo la tierra un día será revelado ante el cielo. Cuando el crepúsculo se asentó sobre el valle, la última luz del día tocó la entrada de la cueva. Las sombras se profundizaron y la figura dentro pareció desvanecerse una vez más en la piedra. Sin embargo,
algo en el aire había cambiado. La tierra había descubierto no solo los restos de un hombre, sino un mensaje para los vivos. El temor del Señor aún se mueve a través de la ciudad santa, como siempre lo ha hecho. Sigue mirando, porque mientras la muerte ha hablado desde el polvo, una luz está comenzando a descender sobre la ciudad. La tarde después del descubrimiento en el valle, la ciudad antigua parecía contener la respiración. A lo largo de la calle del Rey Histórico, donde las piedras antiguas encuentran la ciudad moderna, los testigos comenzaron a reunirse. Al principio era solo un brillo suave sobre el horizonte, débil, dorado e inmóvil, pero en momentos ese brillo se iluminó y tomó forma. En lo alto, una forma apareció, luz plegándose en lo que parecía una silueta humana, brazos extendidos, rodeada de rayos radiantes. Para muchos se asemejaba a alas descendiendo sobre la ciudad. Las personas se detuvieron en las calles. Los automóviles redujeron la velocidad hasta detenerse. El aire se llenó de voces tranquilas, algunos orando, otros llorando. Los teléfonos se levantaron hacia la luz y pronto múltiples grabaciones capturaron la misma visión desde diferentes rincones de la ciudad. En horas, los videos se habían extendido por todo el mundo. Los espectadores de naciones distantes observaron en silencio mientras la ciudad santa brillaba con un resplandor que no tenía fuente visible. Los científicos fueron rápidos en responder. Las estaciones meteorológicas no reportaron tormentas, sin descargas eléctricas, sin dispositivos aéreos o proyectores en el área. Los expertos lo llamaron reflejo atmosférico. Sin embargo, ninguno pudo explicar de qué estaba reflejando la luz. El cielo había estado perfectamente despejado. El evento duró casi 3 minutos. Luego se desvaneció lentamente, dejando atrás un silencio que parecía más profundo que la noche misma. Para los fieles, el significado era claro. Las palabras del Evangelio resonaron en muchos corazones. Como el relámpago que destella de una parte del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. La luz sobre Sión no era un truco del aire, sino un recordatorio de que la mirada del cielo aún descansaba sobre la ciudad histórica. Era una señal no de miedo, sino de presencia, como si, por un breve momento, el cielo se hubiera inclinado lo suficientemente cerca como para que la tierra lo viera. La imagen de esas alas descendientes provocó algo profundo. Algunos dijeron que era un símbolo de misericordia. Otros creían que marcaba una reunión de tiempos cuando las señales en los cielos llamarían los corazones de los hombres a volver a su Creador. Cualquiera que fuera, ninguno de los que lo vio pudo olvidar. La luz no era mero brillo, era visitación. Un mensaje escrito no en palabras, sino en resplandor de que la historia divina con su pueblo no estaba terminada. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, su reflejo parecía persistir en los rostros de quienes lo habían presenciado. Una reverencia silenciosa llenó la ciudad, como si las piedras mismas hubieran absorbido el resplandor. Sin embargo, incluso cuando los cielos se volvieron tranquilos, otro sonido comenzó a surgir. Desde debajo de las calles antiguas, pasos débiles resonaban, pasos que venían de las tumbas de los reyes. La historia aún no ha terminado. Síguenos bajo la ciudad donde la fe y la historia se entrelazan. Bajo la ladera sur de la metrópoli, la ciudad histórica yace tallada en piedra, una red de túneles antiguos y cámaras silenciosas. Fue allí, durante la restauración de un pasaje una vez utilizado para canalizar agua al palacio, que los trabajadores descubrieron una puerta sellada. La piedra estaba marcada con tallas tenues ennegrecidas por hollín. Cuando se levantó la barrera, una ráfaga de aire inmóvil escapó como si la tierra exhalara después de 3000 años de silencio. Dentro había una cámara diferente a cualquier otra. Las paredes llevaban inscripciones hebreas tempranas y a través del piso yacían fragmentos de cerámica estampados con sellos reales de la casa del rey histórico. Cerca de la pared del fondo, un cetro de marfil roto descansaba en el polvo.
el emblema de la realeza. Pero en el centro había algo más extraño aún, un cofre de piedra, sin marcar y oscurecido por ceniza. Polvo dorado brillaba débilmente alrededor de su base, y dentro de las grietas de la tapa había rastros de lino carbonizado, como si un fuego sagrado hubiera ardido una vez sobre él. Los eruditos reconocieron la conexión inmediatamente. El rey histórico descansó con sus ancestros y fue enterrado en la ciudad. Sin embargo, esta tumba no contenía huesos, ni corona, ni cuerpo. Estaba vacía, como si deliberadamente se hubiera dejado así. Un mensaje sellado en piedra. La cámara parecía hablar de juicio y purificación, de algo sagrado una vez presente, pero ahora retirado. Cuando el descubrimiento se hizo público, la ciudad antigua se quedó en asombro silencioso. La trompeta había sonado. El valle había entregado sus muertos atados, y ahora la tumba del rey había hablado. El patrón era innegable, cielo, tierra y profecía moviéndose como uno. Pero incluso mientras el mundo se maravillaba de lo que se había descubierto, susurros comenzaron a extenderse por la ciudad vieja. Sacerdotes e investigadores afirmaron haber rastreado una bóveda aún más profunda bajo el monte del templo, un espacio oculto que coincidía con los planos bíblicos del libro de las crónicas. Los escaneos subterráneos insinuaron una cámara arqueada debajo de la superficie, emitiendo una resonancia metálica débil. Algunos dijeron que las dimensiones coincidían con las del lugar santísimo. Sin embargo, el sitio permaneció sellado, intacto durante milenios. Los funcionarios gubernamentales restringieron rápidamente el acceso, citando preservación. No se hizo ningún comentario adicional. El silencio solo profundizó la sensación de misterio. Entre los fieles, la conexión fue inmediata. El libro del Apocalipsis hablaba claramente. Entonces, el templo de la divinidad se abrió en el cielo, y allí se vio el arca de su pacto. ¿Podría el despertar de la tumba real y el redescubrimiento de una bóveda sellada bajo el monte ser más que coincidencia? Para muchos, se sintió como si los dos fueran una historia. El eco del primer rey preparando el camino para el regreso del rey final. El hollín sobre el cofre de piedra, el polvo dorado, la cámara sellada debajo, todo apuntaba a una narrativa divina escrita no en tinta, sino en tierra y luz. Si es cierto, marcaría no solo una maravilla arqueológica, sino una revelación espiritual, la reaparición del trono de misericordia y juicio. El arca que desapareció en el misterio, un día regresaría como testimonio antes del fin. Oculta antes del diluvio, revelada antes del fuego, las piedras de Sión, silenciosas durante mucho tiempo, parecían clamar una vez más, dando testimonio de que la historia misma estaba despertando. Cuando cayó la noche, una quietud extraña se asentó sobre la ciudad histórica. Los túneles debajo brillaban débilmente bajo las luces de los arqueólogos, mientras arriba el viento se movía suavemente a través de los olivos. La gente hablaba en voces apagadas, como si fuera consciente de que algo sagrado estaba cerca. Y aunque la entrada a la cámara fue sellada nuevamente, muchos creían que la historia bajo la ciudad no estaba terminada, que la misma divinidad que una vez habló desde el arca, pronto hablaría nuevamente. Quédate con nosotros, porque la tierra ha dado su testimonio y ahora los cielos se están preparando para responder. Comenzó sin advertencia. Al final de la tarde, mientras las campanas sonaban y las oraciones resonaban a través de la ciudad vieja, el cielo sobre la metrópoli se oscureció. Las nubes se reunieron en capas sobre las colinas de Sión, hinchándose con color y movimiento. En minutos, la lluvia cayó en torrentes, láminas de agua barriendo a través de los callejones estrechos y a través de las calles de piedra caliza. Los mercados del barrio histórico, los escalones cerca del muro occidental y los caminos alrededor del monte sagrado, todos se convirtieron en ríos. Los adoradores corrieron en busca de refugio, abarrotándose en sinagogas, iglesias y hogares.
Algunos permanecieron en las puertas viendo en silencio cómo la ciudad parecía lavarse limpia. Los meteorólogos más tarde lo llamaron una anomalía estacional, pero no había nada ordinario en lo que la gente vio ese día. Las nubes no destellaron con relámpagos como en una tormenta normal. En cambio, arcos de luz plateada y azul brillaron a través de ellas, como si la electricidad se hubiera detenido en el aire. El cielo brillaba temblando, pero aún luz suspendida, sin caer. No era una tormenta de destrucción, sino de asombro, y aquellos que permanecieron en medio de ella sintieron algo más que lluvia en sus rostros. Sintieron el peso del recuerdo. Mientras el agua corría por las calles, llevaba polvo del monte del templo y tierra de la ciudad histórica hacia los valles de abajo. Muchos vieron significado en eso, como si la tierra misma estuviera siendo limpiada. La inundación parecía fluir a través de la historia, tocando lugares donde los reyes habían reinado, los profetas habían llorado y el Hijo de la Divinidad había caminado. Algunos dijeron que era solo clima, otros dijeron que era bautismo, una señal de que la ciudad estaba siendo lavada en preparación para algo mayor. El verso del libro del Génesis regresó a muchos corazones. He puesto mi arco iris en las nubes como señal de mi pacto. Aunque no apareció ningún arco iris, los arcos de luz sobre la ciudad llevaban la misma promesa. El pacto aún permanecía. La lluvia que cubrió las piedras de Sión no era castigo, sino profecía, un recordatorio de que la misericordia sigue al juicio y la limpieza sigue al fuego. Durante horas, la tormenta se vertió sin descanso. El sonido del agua corriendo se mezcló con los cantos de oración que se elevaban desde cada barrio. Judíos y cristianos por igual hablaron del mismo sentido de que los cielos estaban hablando nuevamente, llamando a la ciudad a recordar su pacto. Cuando la lluvia finalmente cedió, charcos de agua reflejaron la luz tenue de la tarde, convirtiendo cada calle en un espejo. La gente salió lentamente, sus prendas empapadas, sus rostros levantados hacia el cielo. No hubo truenos, no hubo miedo, solo reverencia. Los ancianos susurraron que nunca habían visto lluvia así. Los niños reían mientras chapoteaban en el agua, inconscientes de la belleza solemne que los rodeaba. El aire olía a piedra, mirra y renovación. Por un momento, toda la ciudad parecía respirar como uno, limpia, tranquila, viva. Entonces llegó el silencio después de la inundación. El cielo se despejó, dejando una neblina suave sobre las colinas. Las aguas comenzaron a drenar, y bajo la calma, un temblor más profundo se agitó. Bajo la tierra empapada, otro valle se estaba abriendo, el lugar una vez conocido como el Valle del Juicio, donde los profetas hablaron de naciones reunidas y destinos pesados. La ciudad había sido lavada, el pacto recordado, y los cielos habían dado su señal. Pero la historia no estaba terminada. La tierra también se estaba preparando para hablar una vez más. Al suroeste de la ciudad vieja, donde los muros de la metrópoli dan paso a acantilados empinados y terrazas de piedra, yace un lugar tanto temido como olvidado, el Valle Histórico. Es una hondonada tranquila ahora, bordeada de olivos y sombreada por los gritos de pájaros distantes. Los turistas caminan por sus senderos, inconscientes de que bajo sus pasos una vez ardieron fuegos que nunca se apagaron. Este era el Valle del Sacrificio, el lugar donde los reyes antiguos giraron sus rostros lejos de la divinidad y donde los ídolos fueron alimentados con las vidas de los niños. Los profetas lo llamaron un lugar de sufrimiento, una palabra que aún tiembla con dolor. Fue allí, durante un estudio después de la gran tormenta, que un equipo de arqueólogos desenterró varios fragmentos de urnas cerca de una terraza colapsada. El suelo era oscuro, casi negro, llevando el aroma de ceniza. Mientras excavaban más profundo, encontraron piezas de tablillas de arcilla
chamuscadas y rotas, su superficie grabada con letras de la forma más temprana del hebreo. Un fragmento captó la atención del investigador principal. Bajo capas de hollín, líneas tenues formaban una oración. Después de la limpieza y el escaneo, la inscripción se volvió clara. El fuego regresará. Las palabras golpearon como un eco del pasado. El equipo trabajó en silencio, documentando cada pieza con reverencia. Estos no eran ofrendas, no ídolos, sino restos de advertencia, tal vez escritos por aquellos que presenciaron el juicio del valle siglos atrás. Las cenizas que una vez consumieron a los inocentes ahora producían una voz de arrepentimiento. Lo que había sido un lugar de desafío se había convertido en un testimonio de recuerdo para los creyentes. El descubrimiento alcanzó mucho más allá de la arqueología. El valle había sido durante mucho tiempo el símbolo de la justicia divina, la imagen de la cual nació la palabra para el lugar de castigo eterno. Sus fuegos habían representado tanto castigo como purificación. Sin embargo, ahora de esas mismas cenizas, la tierra había hablado nuevamente. El valle que una vez ardió con rebelión, ahora devolvía su testigo, un mensaje no de ira, sino de memoria. Las palabras del profeta Jeremías cobraron vida. Este lugar ya no será llamado lugar de sufrimiento, sino el valle de la matanza. El profeta había advertido que la sangre y el fuego llenarían este barranco debido a los pecados cometidos allí. Y sin embargo, incluso esa profecía tenía un final, una promesa de que de la destrucción vendría la restauración. Las tablillas encontradas en el suelo parecían llevar esa misma verdad. La línea "el fuego regresará" no hablaba solo de condena, sino de la llama purificadora que limpia lo que una vez fue profanado. Eruditos y sacerdotes se reunieron en el sitio para estudiar los fragmentos. Algunos creían que eran parte de un registro del templo escrito durante las reformas del rey histórico. Otros los vieron como escritos proféticos ocultos antes del exilio. Independientemente del origen, el mensaje era innegable. El suelo de la ciudad aún lleva memoria. La tierra recuerda el pecado incluso cuando los hombres olvidan. Cada tormenta, cada temblor, cada señal descubierta en días recientes parecía converger en esta verdad de que lo físico y lo espiritual no están separados, sino entrelazados bajo el suelo de Sión. Cuando el sol se puso detrás de las colinas, la luz dorada se derramó a través del valle. Las urnas y fragmentos brillaron débilmente, las letras antiguas resplandeciendo como si estuvieran vivas. Los arqueólogos permanecieron en silencio. Algunos dijeron que sintieron calor surgir del suelo, aunque el aire estaba fresco. Era como si el valle mismo estuviera respirando nuevamente, no en maldición, sino en confesión. Para la gente de la ciudad, el descubrimiento llevaba tanto temor como esperanza. El valle, una vez conocido por la muerte, había producido un mensaje de advertencia, sí, pero también de misericordia. El fuego puede regresar, pero no es enviado para destruir a los fieles. Viene a purificar, a preparar el mundo para lo que viene. En esa luz, el valle ya no era una herida, era un testigo. Y cuando la noche cayó sobre la ciudad, truenos murmuraron lejos al este, resonando a través de las colinas. Las señales de trompeta, inundación, tumba y fuego ahora parecían moverse hacia un propósito, ganando fuerza como una marea creciente. Algo invisible los estaba uniendo, una convergencia escrita antes de que comenzara el tiempo. Desde la primera explosión de la trompeta hasta el temblor del suelo, desde la luz sobre Sión hasta el fuego en el valle, cada evento había parecido separado, una extraña secuencia de señales a través de la tierra de la ciudad santa. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, un patrón comenzó a emerger: trompeta, muertos, luz, tumba, arca, inundación, fuego. Cada fenómeno, ya sea en el cielo o bajo la tierra, hablaba el mismo idioma. Ya no eran momentos aislados, sino hilos de un solo tapiz divino. El cielo y la tierra se movían juntos, respondiéndose mutuamente en ritmo.
la profecía desarrollándose no en palabras, sino en la creación misma, los sonidos en el cielo, las aguas en las calles, el descubrimiento de huesos y reliquias. Todas estas cosas formaban una voz. Como declara el libro a los romanos, toda la creación gime como en dolores de parto. La tierra no estaba muriendo, estaba dando a luz. El temblor de las montañas, las tormentas sobre la ciudad y el fuego surgiendo de las cenizas no eran caos, eran testimonio. Los cielos hablaron y el suelo respondió. Los científicos buscaron patrones de clima, geología y coincidencia. Sin embargo, sus instrumentos no podían medir el pulso de la profecía. Algo mayor se agitaba bajo los datos. La trompeta había sonado, llamando a las naciones a despertar. Los muertos atados en el valle habían surgido como símbolos de recuerdo. La luz sobre la torre de Sión había descendido como señal de misericordia. La tumba del rey había sido revelada para hablar de juicio y renovación. El rumor del arca había recordado a los fieles que el pacto aún permanece. La inundación había limpiado, el fuego había purificado, y ahora la convergencia había llegado. La ciudad antigua se encontraba una vez más en el centro de la conversación del cielo con la tierra. Para aquellos que observaban con ojos espirituales, quedó claro que el mundo mismo estaba respondiendo al orden divino. El cielo brilla no por casualidad. El suelo se abrió no por decadencia. Las aguas subieron no por clima. Todo se movió en armonía como si la mano del Creador estuviera dirigiendo una sinfonía final de revelación. El significado no estaba oculto. El cielo se mueve, la tierra tiembla, y la ciudad, el reloj eterno de la profecía, marca la hora. Las piedras que una vez llevaron historia, ahora llevaban advertencia. El aire se sentía cargado de propósito, como si trompetas invisibles se estuvieran afinando para un sonido aún por venir. Y aún en la quietud entre estas señales, una compasión profunda persistía. La misericordia de una divinidad que advierte antes de actuar. Esto no era caos, era orquestación. Cada elemento, sonido, agua, luz, polvo, llama, respondía al mismo comando. La trompeta llamó, la inundación limpió, los muertos dieron testimonio. El arca se agitó bajo la piedra, el valle recordó su fuego. Y a través de todo, una verdad continuó surgiendo. La creación misma estaba testificando que su rey estaba cerca. En cada era, la ciudad santa ha permanecido como un espejo del cielo, una ciudad elegida no por su fuerza, sino por su simbolismo. Es el corazón de la profecía, la medida del tiempo, el lugar de encuentro del juicio y la misericordia. Ahora, mientras las señales convergen sobre y debajo de sus colinas, ese reloj antiguo ha comenzado a marcar una vez más. El sonido de su campanada no es miedo, sino despertar, el recordatorio de que cada promesa escrita en las Escrituras permanecerá cumplida. El tiempo para la curiosidad está terminando. El tiempo para el arrepentimiento ha llegado. Las señales no se dan solo para la maravilla, sino para la preparación. La trompeta no es un sonido de espectáculo, sino de convocatoria. Cada eco llama al corazón a regresar antes de que suene la siguiente nota. Incluso ahora, la misericordia todavía mantiene la puerta abierta. La lluvia ha cesado, el fuego se ha atenuado y los cielos han caído en silencio, pero no por mucho tiempo. Cada movimiento en las nubes, cada temblor en el suelo susurra la misma verdad. El rey viene. Antes de que suene la siguiente trompeta, todavía hay misericordia. Pero los cielos ya están preparando su respuesta. La historia de estas señales no se cuenta para provocar miedo, sino para despertar corazones. Desde la trompeta sobre el monte del templo hasta el fuego en el valle, cada evento habla una verdad de que el cielo no ha olvidado la tierra. La ciudad antigua se encuentra una vez más en el centro de una conversación divina. Un recordatorio de que la profecía no es historia antigua, sino realidad viviente. Si estas palabras han movido tu espíritu, deja que te guíen hacia la oración. Comparte este mensaje para que otros puedan escuchar lo que la creación ya está declarando, que el Rey está cerca.
Observemos no con curiosidad, sino con reverencia. Escuchemos el próximo sonido que sacudirá tanto el cielo como la tierra. Quédate con nosotros porque las señales no están terminando, se están reuniendo. Y mientras lo hacen, que nuestros corazones sean encontrados despiertos, arrepentidos y listos para el regreso de aquel que era, que es y que ha de venir. Y ella aprendió que este nuevo descubrimiento respalda al rey Salomón como una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones durante años. Los historiadores debatieron la existencia de la tumba del rey, que se decía contenía una porción de su inmensa riqueza, ya que nadie que afirmara conocer su paradero pudo localizarla. El rey Salomón sigue siendo una figura fascinante con la Biblia, detallando su reinado sobre vastos territorios. Sin embargo, ocurrió un giro significativo de eventos cuando un grupo de arqueólogos israelíes de la Universidad Hebrea comenzó una excavación del templo perdido hace mucho tiempo del rey David. En un giro sorprendente, descubrieron el lugar de descanso final de su hijo, el rey Salomón. Este descubrimiento sugiere que lo que pensábamos que sabíamos sobre la ubicación y el contenido de la tumba podría haber sido fundamentalmente incorrecto. En este episodio explicaremos con más detalle. Dale al botón de me gusta, déjame un comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Y comencemos. Antes de sumergirnos, compartamos información importante sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un rey judío del antiguo Israel e hijo del rey David, sucediéndolo en el trono. Es reconocido como uno de los últimos gobernantes de un Israel unido en Judá. Notablemente, Salomón construyó el primer templo en la ciudad santa, dedicándolo a Yahvé o la divinidad. Es renombrado por su inmensa riqueza, sabiduría y poder, y es considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento es retratado como un maestro sabio cuya sabiduría finalmente es eclipsada por la del Nazareno. El Corán también lo honra como un profeta musulmán significativo. Además, fuera de los relatos bíblicos, Salomón es a menudo reconocido como un mago y exorcista asociado con varios amuletos. Descubriendo la tumba del rey Salomón, un equipo de científicos y arqueólogos encabezado por una experta de la Universidad Hebrea hizo el notable descubrimiento de la tumba de Salomón en la ciudad histórica. Esto siguió al hallazgo arqueológico significativo de la doctora en 1986, cuando descubrió una casa de puerta monumental, inicialmente fechada en el siglo IX, antes de la Era Común, ubicada a unos 150 metros al norte de la ciudad, en el área. En ese momento, la experta no tenía suficiente evidencia para conectar la casa de puerta con el rey Salomón y eligió no hacer tal afirmación. En 2009, regresó para excavar el sitio una vez más. A medida que su equipo descubrió capas que datan del primer período del templo y reunió más hallazgos, la arqueóloga comenzó a reevaluar la datación de la casa de puerta. Con la nueva evidencia en mano, concluyó que probablemente databa del siglo X antes de la Era Común, alineándolo con la era del rey Salomón. ¿Por qué confiar en el descubrimiento arqueológico de la experta? La doctora fue una científica sobresaliente con un profundo respeto por el método científico. Como arqueóloga, uno de sus principios rectores era: debemos dejar que la piedra hable. El difunto experto enfatizó sus calificaciones en un artículo de 2007, afirmando que su competencia profesional no sería cuestionada. La arqueóloga es considerada una científica bíblica, hábil en establecer conexiones entre narrativas bíblicas y evidencia arqueológica. A diferencia de muchos eruditos modernos, no tenía reservas sobre integrar la Biblia en su investigación. Sus hallazgos incluyen más de 30 sellos oficiales, uno de los cuales la emocionó particularmente. A diferencia de muchos científicos y eruditos que a menudo ven la ciencia y la religión como adversarias, la experta abrazó la armonía potencial entre las dos. Su experiencia desempeñó
un papel crucial en este descubrimiento significativo, que curiosamente no estaba específicamente dirigido a localizar la tumba de Salomón, sino algo aún más grande. Mientras excavaba la sección más antigua de la ciudad en busca del palacio del rey David, la arqueóloga y su equipo tropezaron con un segmento de muro masivo que medía aproximadamente 210 pies de largo, conocido en árabe como la Cueva de los Reyes. Este segmento presentaba una casa de puerta, una torre de esquina y una estructura real. El tamaño absoluto del muro llevó a los arqueólogos a sospechar que podría ser parte de un edificio más grandioso, posiblemente un templo o palacio, alimentando su entusiasmo sobre un posible vínculo con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono confirmó que el sitio data de la época de Salomón. La experta señaló que esta fue la primera instancia de encontrar una estructura de ese período que se alinea con las descripciones de los edificios del rey Salomón en la Ciudad Santa. Pero, ¿podría esto haber sido construido por otro rey y no por Salomón? Sigue mirando. La arqueóloga aclaró que había muy pocos reyes del siglo X capaces de construir tal estructura, principalmente David y Salomón. Según la Biblia, el rey David, famoso por su batalla con el gigante, fue el padre de Salomón y se le atribuye haber iniciado la construcción del primer templo en la Ciudad Santa, en el monte del templo. Además, las cerámicas encontradas cerca del muro ayudaron a datar la estructura en la segunda mitad del siglo X antes de la Era Común, coincidiendo con el reinado del rey Salomón. Entre los descubrimientos había vasijas de almacenamiento de barro de aproximadamente 3 pies de altura, 1 metro, una de las cuales llevaba una inscripción hebrea identificándola como perteneciente a un funcionario gubernamental de alto rango, significado arqueológico e histórico. El descubrimiento del templo del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo principal para los arqueólogos, y el hallazgo reciente de un segmento de muro en el área representa un hito histórico. Esta área, una de las secciones más antiguas de la ciudad, se cree que es la ubicación del palacio del rey David. Este descubrimiento significativo ha arrojado nueva luz sobre la historia del área, reforzando las tradiciones bíblicas que ubican al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad histórica. Este hallazgo es crucial, ya que respalda el retrato bíblico de Salomón como un gobernante poderoso que presidía un vasto reino, contrarrestando visiones minimalistas que lo representan como simplemente un líder tribal insignificante. La ciudad histórica, nombrada así por el rey David, padre de Salomón, se considera la parte más antigua de la metrópoli, situada justo al sur de la ciudad vieja de hoy. Se cree que es el asentamiento original donde David estableció su capital después de conquistar la ciudad de los jebuseos. Extensas excavaciones en esta área han revelado numerosas estructuras y artefactos antiguos que iluminan la historia temprana de la ciudad. Conocida como Colina, la ciudad histórica es reconocida como el núcleo original de la metrópoli antigua durante las edades de bronce y hierro. Se encuentra en la parte sur del canto oriental de la ciudad, flanqueado por el valle al oeste y el valle al este, justo al sur del Monte del Templo. El sitio contiene remanentes de la Edad Media del Bronce, incluida una red defensiva que rodea el manantial. Entre los hallazgos significativos están la gran estructura de piedra y la estructura de escalones de piedra de la Edad del Hierro. Ambas han provocado un debate académico continuo sobre sus conexiones con el rey David o períodos posteriores. Uno de los hallazgos notables en la ciudad histórica es el túnel también conocido como el túnel, construido para canalizar agua hacia la ciudad. Este túnel ejemplifica las capacidades de ingeniería avanzadas de los habitantes antiguos de la ciudad. Aunque tradicionalmente atribuido al rey histórico, excavaciones recientes han sugerido que el túnel puede ser más antiguo. Además, han sido desenterrados remanentes del período romano, como la piscina y la calle escalonada. Hoy,
Estas áreas excavadas son parte del Parque Nacional de los Muros de la Ciudad, administrado por la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y operado por una fundación. El parque está situado en un vecindario junto a un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la gran estructura de piedra que algunos creen que puede ser los restos del palacio del rey David. Si está conectado a David y Salomón, este edificio sustancial subraya el papel de la ciudad histórica como centro de poder y gobierno durante sus reinados. A pesar de los descubrimientos recientes revolucionarios, arqueólogos anteriores enfrentaron desafíos para ubicar definitivamente tumbas reales asociadas con Salomón o sus sucesores. Varios factores pueden explicar esta brecha histórica. La vastedad de la ciudad histórica puede haber dejado algunas áreas sin explorar en excavaciones anteriores, o las tumbas podrían haberse perdido o dañado con el tiempo debido a la historia turbulenta de conflictos e invasiones de la ciudad, con estructuras antiguas potencialmente enterradas bajo construcciones posteriores. Los arqueólogos permanecen comprometidos a descubrir estas tumbas reales, reconociendo el potencial transformador de tales hallazgos. Descubrir estas tumbas proporcionaría ideas vitales sobre los gobernantes del antiguo Israel y sus prácticas funerarias, enriqueciendo nuestra comprensión de esa era. Si bien las tumbas reales aún pueden ser elusivas, los descubrimientos realizados dentro de la ciudad histórica han sido invaluables. Han permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de la ciudad y las vidas de sus habitantes durante la monarquía unida. Con cada nuevo hallazgo, ampliando nuestro conocimiento y aclarando la narrativa histórica antes del eventual descubrimiento de las tumbas, muchas teorías intrigantes sobre cámaras ocultas y otras especulaciones circularon. Profundicemos en algunas de estas teorías y especulaciones, hipótesis y especulaciones. Antes del descubrimiento revolucionario de la doctora, había considerable especulación sobre la ubicación de la tumba de Salomón. Algunas teorías postulaban que yacía debajo del monte del templo, un sitio de inmensa importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conocido como el noble santuario entre los musulmanes, el monte del templo se cree que es el lugar desde el cual el profeta ascendió a la presencia divina en un viaje nocturno milagroso. La cúpula de la roca, una maravilla arquitectónica del Islam, conmemora este evento. El monte del templo ha sido una pieza codiciada de tierra a lo largo de la historia, conquistada y reclamada por varias civilizaciones, incluidos los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, primeros musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanos y los británicos. Ha sido testigo de un número notable de eventos históricos significativos, quizás más que cualquier otro espacio de 35 acres en el mundo. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas en el sitio han sido limitadas. Como sitio de adoración activa, es gobernado por un consejo islámico que ha prohibido consistentemente las excavaciones, viéndolas como actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones encubiertas de sistemas de cuevas y túneles por aventureros europeos a fines del siglo XIX, y trabajo arqueológico menor realizado por los británicos entre 1938 y 1942 durante renovaciones de la mezquita. Las capas históricas debajo del monte del templo han permanecido en gran medida intactas. En consecuencia, incluso si la tumba de Salomón estuviera ubicada allí, sería extremadamente difícil localizarla sin excavación adecuada. Las teorías sobre cámaras ocultas bajo el monte del templo siguen siendo solo eso, teorías no probadas que carecen de evidencia concreta. Además, ciertos relatos históricos y tradiciones hacen referencia a entierros reales en las cercanías del monte del templo. Textos antiguos sugieren que los reyes, incluido Salomón,
podrían haber sido enterrados cerca de este sitio sagrado, agregando intriga a la ubicación de la tumba de Salomón. Una razón para considerar que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su asociación con el primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, construido por Salomón y sirviendo como un lugar vital de adoración para los israelitas. Dada la importancia del templo, es razonable pensar que el lugar de entierro de Salomón también podría estar cerca. Hay aún más teorías. Algunos textos antiguos insinúan cámaras ocultas y pasajes secretos debajo del monte del templo, implicando la existencia de habitaciones o túneles donde artículos significativos, posiblemente incluidas tumbas reales, fueron ocultados. Sin embargo, sin la capacidad de explorar estas áreas, confirmar tales relatos sigue siendo desafiante. El trabajo arqueológico limitado alrededor del monte del templo aún no ha producido evidencia definitiva de la tumba de Salomón, y tales investigaciones a menudo se realizan con extrema precaución para evitar perturbar el sitio. Si bien se han descubierto numerosos artefactos y estructuras interesantes, el misterio de la tumba de Salomón continúa eludiendo la resolución. Si la tumba de Salomón estuviera realmente situada en el monte del templo, como sugieren algunas teorías, sería un descubrimiento revolucionario para arqueólogos y aquellos interesados en historia y religión por igual. Sin embargo, esta no es la única teoría sobre la ubicación de la tumba. ¿Qué otras hipótesis han surgido con el tiempo? Exploremos más. Una ubicación notable es la cueva, también conocida como las canteras del rey, que abarca 5 acres debajo del barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Esta extensa cantera de piedra caliza subterránea se cree que suministró la piedra para el primer templo del rey Salomón, y es la cantera más grande de la ciudad. La piedra caliza duradera encontrada aquí era ideal para construcciones reales. La cueva tiene una historia con muchas historias, incluidas leyendas del rey histórico escondiéndose allí de soldados babilonios y sus conexiones con los francmasones. Si bien estas historias son en gran medida especulativas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas áreas permanecen cerradas por seguridad o excavación en curso. Otro sitio potencial es el túnel, que es parte del sistema de agua antiguo de la ciudad y se ha sugerido como un posible escondite para la tumba de Salomón. Excavado durante el reinado del rey histórico en preparación para una invasión asiria, este túnel conecta el manantial con la piscina y corre bajo la ciudad, revelando secciones del muro occidental y sitios históricos significativos. Otras ubicaciones propuestas para la tumba de Salomón incluyen un monte que tradicionalmente se asocia con la ciudad histórica. Sin embargo, esta teoría se basa en una idea errónea, ya que el sitio de entierro real del rey David se cree que está ubicado dentro de la ciudad histórica misma. ¿Qué es el casco de la salvación? El apóstol enumera el casco de la salvación como la 5ª parte de la armadura divina. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo lo ponemos y cómo nos protege? Y tomen el casco de la salvación. Cuando un soldado de los días del apóstol se preparaba para la batalla, el casco era la última pieza del armamento que se ponía en su lugar. De hecho, sin el casco, un soldado estaría tan vulnerable que el resto de la armadura sería de poca utilidad. La declaración del apóstol, tomen el casco de la salvación, es la descripción más corta dada a cualquiera de las piezas de la armadura. Requería casi ninguna explicación en términos de su valor. ¿Cómo era el casco romano? El casco romano, conocido como un tipo, podía variar bastante en diseño, ya que la fabricación en masa no existía en ese momento y cada casco se creaba individualmente. También hubo cierta variación en el diseño del casco con el tiempo durante la vida del imperio. Generalmente, los cascos estaban hechos de metal, aunque los soldados más pobres o soldados de los primeros días del imperio pueden haber tenido cascos de cuero fortificados con piezas de metal.
El valor más obvio del casco era proteger contra golpes a la cabeza. Los cascos generalmente tenían placas para las mejillas para proteger contra golpes al rostro y una pieza de metal en la parte posterior para proteger contra golpes en la parte posterior del cuello. Además, durante el siglo I temprano, los cascos comenzaron a incluir una cresta frontal para proporcionar protección para los ojos. Para entender por qué el apóstol describe la salvación en términos de un casco, tenemos que mirar más de cerca qué es la salvación. ¿Cómo define la Biblia la salvación? Salvación significa ser salvado, recibir liberación. Para los cristianos, salvación significa recibir liberación de la pena del pecado. Observe lo que el apóstol dijo sobre de qué somos salvados y por qué somos salvados. Pero la divinidad demuestra su propio amor hacia nosotros, en que mientras aún éramos pecadores, el ungido murió por nosotros. Mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira a través de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con la divinidad a través de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Cuál es la ira de la que somos salvados? Es la ira de la divinidad contra el pecado. Como todos hemos pecado, la pena que todos enfrentaríamos sin el sacrificio del Nazareno es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de la divinidad es vida eterna en el ungido. La salvación y la vida eterna son dones que la divinidad desea enormemente dar a la humanidad, porque esto es bueno y aceptable ante la vista de la divinidad, nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa salvación o liberación del pecado abre la puerta para que nos unamos a la familia divina para vivir para siempre con la divinidad como sus hijos. Y así el casco de la salvación no es exclusivamente sobre liberación del pecado o vivir para siempre, sino sobre vivir para siempre como un hijo de la divinidad. Se trata de estar libre del pecado y pertenecer a una familia eterna donde el mal ha sido desterrado para siempre. ¿Cómo recibimos la salvación? La salvación, como el apóstol señala, es el don de la divinidad, no es algo que ganemos. Sin embargo, se nos da simplemente la salvación independientemente de lo que hagamos en esta vida. La Biblia nos dice que nos arrepintamos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre del ungido para la remisión de pecados y recibirán el don del Espíritu Sagrado. Para recibir el perdón de pecados, debemos arrepentirnos y ser bautizados. También necesitamos caminar en los caminos divinos. Por lo tanto, dejen a un lado toda inmundicia y desbordamiento de maldad y reciban con mansedumbre la palabra implantada que es capaz de salvar sus almas. ¿Qué tiene que ver un casco con la salvación? Un casco protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales a la cabeza. Espiritualmente hablando, el casco de la salvación proporciona esperanza y protege la mente contra cualquier cosa que desoriente o destruya al cristiano, como el desánimo o el engaño. Un casco protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales a la cabeza. Espiritualmente hablando, el casco de la salvación proporciona esperanza y protege la mente contra cualquier cosa que desoriente o destruya al cristiano, como el desánimo o el engaño. Observe, pero seamos nosotros que somos del día sobrios, poniéndonos la coraza de fe y amor, y como casco la esperanza de la salvación, porque la divinidad no nos designó para ira, sino para obtener salvación a través de nuestro Señor. El casco de la salvación nos da esperanza. El autor del libro a los Hebreos compara la esperanza con un ancla, dándonos estabilidad y la capacidad de resistir las peores tormentas. Así la divinidad, determinando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con un juramento.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que la divinidad mienta, podamos tener fuerte consolación. Quienes han huido para refugio, para asirnos de la esperanza puesta ante nosotros, esta esperanza que tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y que entra en la presencia detrás del velo. La promesa divina de hacer su parte en traernos salvación no puede ser rota. El apóstol se refiere a esta esperanza como algo viviente, algo que no puede decaer ni puede ser profanado. Es algo para motivarnos y sostenernos espiritualmente a lo largo de nuestras vidas. Bendita sea la divinidad y Padre de nuestro Señor, quien según su abundante misericordia nos ha engendrado nuevamente a una esperanza viviente a través de la resurrección del ungido de entre los muertos, a una herencia incorruptible e inmaculada y que no se desvanece. En un mundo donde nada es permanente, la promesa de salvación hecha posible por el sacrificio del Nazareno nunca se desvanece. Representa estabilidad en un mundo inestable, da esperanza en las peores circunstancias, permitiéndonos luchar contra la desesperación y el desánimo. El casco de la salvación protege nuestra visión. El casco también protegía los ojos del soldado, permitiéndole mantener la visión física. La visión espiritual permite al cristiano fijar sus ojos en la meta, presionando hacia adelante sin distracción o desvíos. Por lo tanto, nosotros también, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa y corramos con resistencia la carrera que está puesta ante nosotros, mirando al ungido, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que fue puesto ante él, soportó el madero, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono divino. El apóstol dio un ejemplo de presionar hacia adelante con sus ojos en la meta en todo momento, e instó a los hermanos de la congregación a hacer lo mismo. No es que ya haya alcanzado o ya esté perfeccionado, sino que presiono para que pueda asir aquello para lo cual el ungido también me ha asido. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiendo aprendido, pero una cosa hago, olvidando las cosas que están atrás y alcanzando las cosas que están adelante, presiono hacia la meta por el premio del llamado celestial de la divinidad en el ungido. Por lo tanto, dejemos, tantos como somos maduros, tener esta mente. Con el casco de la salvación en su lugar, un cristiano puede enfocarse en la meta de la salvación, imitando la vida del Nazareno para alcanzar la meta que Él hizo posible para nosotros. Tenemos esperanza que puede sostenernos en el viaje y visión para fijar nuestros ojos firmemente en la meta. Qué pieza valiosa de armadura es verdaderamente el casco. La razón por la que tomamos el casco de la salvación. Un soldado que va a la batalla sin casco se habría expuesto instantáneamente a los golpes más mortales. Dejar cualquier pieza de la armadura habría sido peligroso, pero ir sin el casco habría sido impensable. No podemos darnos el lujo de estar sin el casco de la salvación hoy. El casco de la salvación nos protege y mantiene nuestro enfoque donde necesita estar, el final de la carrera. Cuando llevamos ese casco, no importa lo que el adversario nos lance. Sabemos por lo que estamos luchando y sabemos que nuestra salvación, nuestra liberación, es un don de alguien mucho mayor que nuestro enemigo. El casco de la salvación significa que no tenemos que vivir con miedo del adversario. Cuando intenta desorientarnos y destruirnos, el casco nos recuerda que nuestra victoria vendrá no de nosotros, sino de la divinidad que gobierna el universo y que la divinidad quiere darnos esa victoria. Y con ese casco firmemente asentado en nuestras cabezas, podemos enfocarnos en vivir la vida a la que la divinidad nos llamó, luchando la buena batalla en nuestro viaje al reino divino. Cuando el apóstol escribió sobre la coraza de justicia y el casco de la salvación, podría haber estado haciendo eco de un pasaje donde la divinidad, el Redentor de Sión, se pone estas mismas piezas de armadura.
porque se puso justicia como coraza y un casco de salvación en su cabeza. Se puso las vestiduras de venganza como ropa y estaba vestido con celo como manto. La salvación es la meta final para un cristiano. La armadura para llevarnos allí es indispensable. Pónganse el casco de la salvación ahora. ¿Cómo ponerse la armadura divina en nuestra guerra con el adversario, su sociedad y nuestras debilidades humanas? Necesitamos ayuda espiritual. La divinidad proporciona la poderosa armadura para protegernos y darnos victoria. La divinidad proporciona estos 6 aspectos de la vida cristiana, más la oración, para fortalecernos y protegernos, y en última instancia, ayudarnos a triunfar en nuestras batallas espirituales. Cada pieza de la armadura es esencial y la Biblia nos dice cómo ponerlas y usarlas efectivamente. Cómo usar la armadura para defenderse contra los ataques del adversario. La Biblia nos dice que estamos en una guerra y nuestro adversario está empeñado en destruirnos. El apóstol nos advierte que tengamos cuidado con los dispositivos y tácticas del adversario. El apóstol abordó esto donde habla sobre ponerse toda la armadura divina. Fue una de las cartas del apóstol escritas desde la prisión. Durante el tiempo del apóstol en prisión, obviamente se familiarizó bien con la armadura usada y llevada por sus captores en el ejército romano. Siguiendo el ejemplo de las escrituras antiguas, el apóstol utilizó la armadura romana como metáfora espiritual.